sean todos bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta oportunidad, como conmemoración del Día del Maestro en Venezuela, he estado realizando una serie de entrevistas y en esta oportunidad tengo el grato placer de compartir con el licenciado en Historia, egresado de la UCB, Gustavo León. Él es profesor en la Universidad Católica Andrés Bello y el director del Colegio Claret. Hola, profe, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Cómo me le va? Gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios, chévere, desde casa. Sí, señor, desde casa. Ambos desde casa. Ambos Eh, desde casa. y justamente de eso es que quería conversar con usted. Al docente le ha tocado estar desde casa. Y desde esa perspectiva quisiera preguntarle cuál ha sido su experiencia teniendo que impartir clases desde su hogar. Bueno, voy a decir a lo mejor algo que ya es un lugar común. Esto nos sorprendió a todos, porque por lo menos en el caso venezolano, en menos de 72 horas nos dijeron en el mes de marzo, usted pasa de la realidad presencial a la realidad virtual. Simple. Y prepare el diseño de toda una estrategia pedagógica para seguir desarrollando lo que usted hace desde su perspectiva como maestro, como profesor especialista, en fin. Y en el caso nuestro nos tocó el cierre del año, el último trimestre, es decir, las evaluaciones del segundo lapso y el inicio, el cierre del año. Pero el problema no queda ahí, el problema queda en que nos formulamos, por lo menos el Colegio Claret, se hizo una pregunta. Esto que nosotros utilizamos por esta circunstancia de premura, ¿será lo permanente para el inicio del próximo año? Porque ya estábamos teniendo la gran certeza de que el tema de la pandemia era mucho más complicado. Es más, eso nos obligó en los meses de julio y parte de septiembre a formar a toda la institución dentro de una plataforma educativa mucho más completa, mucho más versátil para poder afrontar el nuevo año. Y ahí es cuando todo el equipo directivo del colegio dice, bueno, vamos a trabajar con Moodle, su última versión, vamos a utilizar esta plataforma y empezó todo el despliegue, no solamente de formación de docentes, sino también de la formación de nuestros alumnos, que es base importante para esto. Y bueno, hubo todo un inicio de clases que, sin lugar a dudas, tuvo los contratiempos porque nosotros veníamos de utilizar por una situación de emergencia una herramienta que es propia de la presencialidad, que tiene sus bondades, pero que quizás no es tan completa como Moodle, que era claro. El hecho es que, bueno, no decir a trochas y mochas, pero procurando en la medida de lo posible ir ajustando las cosas y con la ayuda de profesores que son mucho más versátiles en el tema tecnología. Y hablo, por ejemplo, de tu caso. Los compañeros que tienen un bachillerato, porque aquí se presentaron varias cosas. Por ejemplo, hay una cantidad de profesores que nosotros, la tecnología, oye, nos costó y nos cuesta porque no es nuestro lugar común, no forma parte del escenario de nuestra realidad permanente. Es más, nosotros fuimos formados en nuestras universidades y este tipo de cosas no existía. Es decir, como le digo yo a mis estudiantes, eso de que tú en un teléfono hablabas con alguien, eso lo hacía Dick Tracy en una comiquita. Ahora resulta que eso es, por favor, eso es absolutamente normal. Entonces, agarrar a un grupo de personas con toda la experiencia que tenían, o que tienen, no que tenían, que tienen, e irnos adecuando a esta realidad. Aprovechar la experiencia de los profesores más jóvenes, más nobles, que tienen su formación, pero dentro de su formación tenían esto. Yo creo que ahí se hizo como una especie de sinergia importante, porque ahí nos ayudamos todos. Y bueno, y yo creo que la mejor manera de ayudarnos es cuando uno está frente a la realidad. Es decir, para muchos, a muchas personas les costaba
tener a todos sus alumnos y hablar por una pantalla. Eso inhibía a muchos colegas. Eso al principio fue como, ¿qué es esto, no? Claro, porque uno está acostumbrado a su salón, uno es el amo y señor de ese espacio, uno camina. No, 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 no. Aquí está circunscrito a una pantalla, a un grupo de muchachos observándote y tú tienes que tener todo, como te dije al principio, un cambio de estrategia enorme, porque esto te da múltiples recursos, pero evidentemente te saca de lo que es tu normalidad. Y Es entonces correcto. empieza aquí la parte del ingenio del docente, como ver en qué medida logra captar, llenar, resolver, incorporar, es decir, a el proceso de enseñanza y aprendizaje, ese intercambio que hay que hacer con los muchachos. Creo que, mira, esta primera parte de esa pregunta creo que te la lleno de esta manera, pues eso ha sido de esta forma. Es más, Ok. ahora ya estamos hablando de un segundo periodo del año escolar, con todas las experiencias, los consejos de profesores, ahí se evidenció que ya no hay la angustia que hubo desde el principio de año. Y bueno, todos aspiramos y deseamos volver nuevamente a la presencialidad, pero las cosas que se están dando a nivel mundial nos van revelando que es muy posible, por si no casi seguro, que pasemos todo este año bajo esta modalidad, lo que nos Es compromete correcto. muchísimo más a ser mucho más creativos, mucho más eficientes, a estar mucho más abiertos al aprendizaje de las tecnologías y a procurar que validar este tipo de educación sin hacer las comparaciones de que una es mejor que otra, porque son circunstancias totalmente distintas. Es correcto. Y quiero recalcar eso de que esto no nos avisó, esto simplemente sucedió y hubo que afrontarlo, tanto para los docentes como para las familias, porque estar dentro de una familia en la que hay dos, tres hijos y tener que afrontar la educación pero desde ese otro lado también ha de ser complejo. ¿Cómo evalúa el rol de las familias dentro de todo este proceso? Mira, esa pregunta es bastante interesante por lo siguiente. Los papás les ha tocado volver sus hogares un aula. Ahora resulta que sus hogares son aulas. Y como tú bien dices, de pronto hay más de un niño. Y ellos ahí están percibiendo, caramba, cómo es que es la dinámica de lo que nosotros hacemos. Pero no solamente la dinámica de lo que nosotros hacemos con sus hijos, sino de alguna manera también esa dinámica de cómo puedo yo, ojo, colaborar, ayudar para que ese proceso de enseñanza y aprendizaje sea lo mejor para mi hijo. Porque también hay otro tema. Muchos de esos padres y representantes tampoco tienen las destrezas y las habilidades de carácter tecnológico. Y entonces resulta que aquí se ha generado una circunstancia bien particular, porque los profesores hemos tenido un entrenamiento de formación para poder implementar esta realidad. Los alumnos, ellos son las personas que quizás pueden manejar esto con mayor propiedad porque este es su mundo, este es su tiempo, ese es tu escenario. Pero el papá entra en una angustia enorme porque de pronto dice, caramba, ¿cómo manejo esto? ¿Cómo puedo colaborar con esto? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo supervisar a, a mi hijo que está recibiendo clases aquí desde la casa? Y que luego hay otro tema, ¿no? La gente piensa, porque se hace como una especie de manera automática, una traslación de que el niño debe estar, algunos padres lo dicen, desde las 7 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde frente a un computador. Y no es lo mismo, no es lo mismo estar No, toda una mañana en el, un salón de clase con una interacción distinta que estar frente a un computador. sí, porque cuando está frente a un computador, aun cuando tú tengas a alguien al otro lado de la pantalla, no estás absolutamente solo. No,
aunque tengas a tus compañeros dentro de la pantalla. Es decir, no es lo mismo que estar en un salón de clase, tú volteas y tienes a tu compañero, ahí tienes a tu maestra. Es decir, es un escenario absolutamente diferente. Entonces la gente quiere trasladar de manera mecánica y automática una realidad sobre la otra. No. Evidentemente hay muchos padres y cuando se mandaban los tutoriales para explicarle a los alumnos en los distintos grados, que por cierto, los tutoriales de los niños más pequeños, es para mí uno de los grandes retos de esto, es cómo captar la atención de un niño de primero y segundo año. Estamos hablando de un niño de 5, de 6, de 7 años, para que él pueda tener atención, pueda tener aprendizaje y pueda interactuar. Yo creo que esa fue una de las primeras partes más difíciles de ustedes, las maestras que están entre primero, segundo y hasta tercer grado. Porque ahora nosotros tenemos en el caso venezolano que los niños entran demasiado pequeños al colegio regular. Y esa es otra discusión. Pero el tema siguiente es que tú puedas tener el mejor equipo del mundo, pero hay unas condiciones importantes que tú debes tener, no solamente del profesor, sino dentro de tu hogar, para tú poder desarrollar esto en las mejores condiciones. Aquí el rol de los padres es fundamental, porque más que de pronto criticar, cuestionar, que lo entiendo también, porque estamos en una realidad que no fue algo que nosotros decretamos. Nosotros no decretamos estar durante casi 10 meses. Ya vamos a cumplir un año encerrados en nuestra casa, con una movilidad limitada, con una cantidad de elementos, de circunstancias que te cambiaron la vida de una manera importante, de cómo de pronto ese niño que va al colegio, por lo menos el caso del Colegio Claret, un colegio con esa infraestructura, con esas áreas verdes, con esos espacios, a ese niño que de pronto está circunscrito a un promedio de una casa entre 90 y 120 metros cuadrados, que de pronto tiene que compartir con su hermano la pantalla o el equipo, porque a lo mejor hay un solo equipo. Es decir, es absolutamente comprensible quizás las dificultades de parte de los padres, pero aquí yo diría algo que es importante. Así como los muchachos, así como nosotros nos abrimos a estas circunstancias por la fuerza de los hechos, y no es que nos hemos venido acostumbrando, hemos venido aprendiendo porque nadie en el mundo sabía que esto iba a ocurrir. Y eso es algo después que te hablaré, si parte de la entrevista me lo permite. Los alumnos también se adecuaron, pues yo creo que aquí los papás también tienen que aprender a adecuarse. Sí, es correcto. Y trabajar muy de la mano con nosotros. Porque como un aliado y no como un aliado de competencia. Es un aliado que nosotros necesitamos como docentes y ellos nos necesitan a nosotros también. Porque, oye, hay otra cosa que es increíble. Esta circunstancia, a lo mejor muy poca gente lo dice, nos ha permitido hasta invadir el espacio del hogar de ese alumno. Y de pronto, bueno, pasan cosas muy particulares también. Pero es evidente, sí, parece mentira, a través de esta cámara nosotros se ven cosas. Se ven cosas. Y ellos también ven cosas. Es correcto. De parte y parte, sí. Sí, esto es un ejercicio, bueno, comunicación plena, pues. Y es así. Entonces, yo diría que podría aprovecharse muchísimo esta situación que hemos vivido, estas limitaciones que hemos vivido, para el momento en que de pronto tengamos que volver al colegio. Porque eso va a ser otra. Así como tuvimos que aprender a esta realidad, cuando se nos diga que regresemos, vamos a tener que volver a aprender a regresar. Y de eso es lo siguiente que le quiero conversar. Nuestro sistema educativo es bastante tradicional. Es bastante de sentarse con el cuaderno y el libro, de que el maestro explique la clase y los niñitos todos sentaditos nos atienden. Pero, ¿qué aprendizaje nos deja esta experiencia virtual y tecnológica que nosotros debemos ahora traspasar
a las aulas cuando sea el momento de volver, para que ahora en el aula también podamos involucrar el ámbito tecnológico. Es necesario que esta educación evolucione y que esto suceda. ¿Va a haber tecnología en las aulas? Sharon, mira, te voy a hablar desde mi oficio, desde mi profesión de historiador. Este evento mundial va a cambiar la forma de vida del mundo. El comercio, el turismo, el ocio, el desarrollo de infraestructuras para oficinas. Es decir, esto demostró que hay una cantidad de cosas que teníamos nosotros en nuestra vida cotidiana que van a desaparecer y se van a incorporar otras. Pero una de las que no va a desaparecer es la educación presencial. Ah, pregunta. Sin lugar a dudas, la tecnología va a quedar dentro de las aulas. Es decir, y eso, por ejemplo, lo hemos discutido con ustedes en el colegio, en las reuniones, con los colegas, en los distintos niveles. La plataforma que nosotros nos formamos en su última versión, el esfuerzo que se ha hecho, no es una circunstancia coyuntural. No es que se acabó la pandemia, regresamos a la normalidad, entre comillas, porque la normalidad no va a ser como nosotros veníamos desarrollando nuestras vidas. Aquí va a haber unos cambios importantes en la conducta de las sociedades y en la conducta mundial con relación a lo que ha sido el efecto, la causa, el efecto y el desarrollo de esto. Sino que sin lugar a dudas, la tecnología ya forma parte del ADN del colegio o de la educación a nivel mundial. Aquí lo que va a ocurrir es que el maestro va a tener múltiples opciones para desarrollar sus actividades. Y en esto quiero ser un poco cuidadoso. La tecnología tiene una cantidad enorme de recursos para poder mostrarle a un joven o a un niño una realidad de aprendizaje. Por ejemplo, hay ahorita imágenes que tú puedes, de alguna manera, presentarle a un joven y él puede ver ahí cualquier cantidad de cosas. Ahora, la tecnología puede que tenga eso, pero lo que no va a desaparecer es la creatividad, la exigencia de formación que debe tener cada profesional de la docencia para que ese elemento de carácter tecnológico tenga un mayor alcance que lo que ella representa tecnológico. Es decir, que la opción tecnológica que ella da. Es Nada que no hago es un yo. sustituto. La tecnología no sustituye la labor Sí, del docente, la sí, acompaña. ajá, sí, pero hay quienes piensan que el nuevo modelo de educación es simplemente vaciarle a un joven cualquier cantidad de contenido desde la virtualidad y desde la tecnología y la pasividad del docente, porque pareciera que si él escoge lo que a su leal saber y entender es lo que él considera que es lo que pudiera llenar eso, ya ahí termina la tarea. No, yo creo que viene una circunstancia paralela, una formación tecnológica de manera permanente, pero aquí hay otra cosa. Nosotros dentro de cada una de nuestras especialidades vamos a tener que profundizar mucho lo que nosotros aprendimos. ¿Por qué? Porque en la medida en que tengamos un mayor dominio de nuestra especialidad, podemos hacer un enorme aporte al uso de esas herramientas tecnológicas. Es decir, El cambio debe venir desde la universidad, incluso la formación del docente, cómo se forma el docente.
Acabas de dar en la diana, porque resulta que nuestras universidades, y no solamente estoy hablando de la formación de las universidades que forman gente para el mundo de la enseñanza, para la formación de cuadros profesionales de universidad media, técnica, inicial, primaria, no, en todas las carreras. Es decir, el mundo va a cambiar notablemente. Como te dije al principio, la forma de hacer negocios, el ocio, la forma de relacionarse. Hay cualquier cantidad de cosas que se revelaron aquí, cosas que van a decir ya no las vamos a utilizar más o van a desaparecer progresivamente, y otras en las que nos vamos a hacer un poco de preguntas en los términos de cuán vamos a ser más eficientes. Y no era que necesitáramos esta situación para que esto ocurriera. Esto era algo que iba a ocurrir o estaba ocurriendo progresivamente. Lo que ocurre es que el fenómeno de la epidemia es tan global que de alguna forma metió al mundo entero a hacernos un grupo enorme de preguntas. Y acelerar procesos. Y acelerar, esto fue como una especie de catalizador de esta situación, muy lamentable. Oye, mira, absolutamente condenable, ¿no? La forma en que se han podido acelerar las cosas. Pero el tema de educación, que está sobre el tapete en todos los países del mundo, empiezan a darse coincidencias. Obviamente hay unas sociedades que tienen unos niveles de desarrollo tecnológico muy superior al nuestro, en donde esto ya era un lugar común. Pero nosotros tenemos que empezar a transitar sin prisa, pero sin pausa, la continuidad de esto, porque la educación va a cambiar, así como va a cambiar seguramente el diseño de los salones, el tipo de pupitres, así como va a cambiar la forma de los laboratorios. Va a haber muchísimas cosas que van a empezar a generar cambios. Y cambios que, repito, no son situaciones coyunturales. Esto no fue una coyuntura, son situaciones que van a estar de manera permanente. Y una pregunta que se va a hacer siempre en la sociedad del mundo a partir de hoy: ¿qué tan expuestos quedamos nosotros, sociedad mundial, para que se vuelva a presentar una situación similar? Sí, puede pasar constantemente, Claro, cada cierto tiempo. la última gran epidemia del mundo, que fue la gripe española, fue en las primeras décadas del siglo XX, pero ahorita unas sociedades totalmente distintas en número de personas, en tecnología. Y entonces la pregunta es, caramba, el mundo de hoy se ufana de todos sus avances tecnológicos, médicos, y fíjate tú que el mundo en pleno, y hasta quienes tienen mayor capacidades y potenciales económicos, sociales, científicos y tecnológicos, también se quedaron paralizados por la situación. Es decir, esto va a obligar no solamente, y en el caso de la educación, a hacer unas importantes modificaciones, a que la tecnología ya forme parte de nuestro espacio normal, a que nuestros estudiantes no solamente sean informados en contenidos, evaluados en nuestros espacios naturales, sino que ellos desde su casa también tendrán espacios de elementos que nosotros les mandemos en cada una de las asignaturas o recomendaciones, evaluaciones. Es decir, esto ya va a formar parte de una realidad que no va a acabar y que se irá modificando en el tiempo en la medida en que la tecnología vaya avanzando y tengamos más elementos para ser nosotros mucho más eficientes. Es correcto, así es. Esta entrevista, como lo dije al principio, va como enmarcada en la conmemoración del Día del Maestro. Esta conmemoración en Venezuela nace por la lucha de unos cuantos docentes por reivindicar y valorar la labor educativa. Hoy, en Venezuela, ¿podemos celebrar el Día del Maestro? Honestamente, no. Hay varias cosas. Celebrar el Día del Maestro en Venezuela, nosotros los maestros
por esa condición que tenemos. Oye, en nuestro día nos recordamos de la gente que de alguna manera ha hecho un surco, un ejemplo, ha hecho historia dentro de nuestra profesión. Nos acordamos de quienes nos formaron, de nuestros colegas. Es decir, ese día se reencuentran todas esas cosas, pero definitivamente, y no lo digo por hoy, si hay algo, si hay una deuda acumulada de la sociedad venezolana en todo el siglo XX, final, sobre todo en la sexta década, quinta década en adelante, y las primeras décadas del siglo XXI, es la importancia que un maestro tiene para, para una sociedad, para el desarrollo de un país. Y es lamentable también cómo la visión del maestro es vista solamente desde el punto de vista reivindicativo. Es decir, la atención del maestro no es un tema solamente de salario y de mejorar un salario. La pregunta es, ¿cómo ayudo yo a ese maestro a que esté mejor formado, mejor capacitado, a que tenga mejores herramientas para poder desempeñarse? Porque el tema, el conflicto no es un problema estrictamente salarial, que es lo que siempre está como que los salarios son muy bajos. No, es que los salarios no son muy bajos. Es que simplemente el salario es absolutamente raya en los estados de la pobreza. Entonces, por favor, si esa es la persona, si esa es la visión, si esa es si eso es lo que la sociedad de pronto aprecia de quienes forman a sus hijos, y estoy hablando de todos los niveles, no solamente hablo de la educación pública, hablo de la educación privada, porque para mí la educación es una sola cosa, y empieza desde la educación inicial, la educación universitaria, los posgrados, y voy a algo que también se ha olvidado en la Venezuela del mundo de hoy, que es la educación de adultos, porque también los adultos requieren educación. Es decir, la educación es un proceso inherente a un ser humano desde que nace hasta que muere. Entonces, hay una gran deuda material, moral, de reconocimiento, de respeto de la sociedad venezolana hacia lo que es un maestro. Y nuestras dirigencias y los mismos maestros también, y ahí voy a hacer una autocrítica, de alguna manera siempre se han colocado como a veces, como en una situación de, bueno, está bien, soy maestro. No, amigo, usted no está, o amiga, usted no está en una situación de minusvalía. Usted es quizás junto a un juez que administra justicia y junto a quien nos da seguridad, que son los cuerpos de seguridad del Estado, las personas más importantes que una sociedad debe tener. Y repito, la deuda no es solamente una deuda de reconocimiento, de respeto, de reivindicaciones económicas, de estabilidad, sino es una deuda de formación, porque tú puedes tener un ingreso aceptable, respetable, pero tú necesitas formación permanente. Y es más, vamos a hacer otra crítica. Generalmente se piensa que la educación, mucha gente se incorporaba al proceso educativo, a trabajar en esta área, porque inmediatamente podías entrar a trabajar, aun cuando no estuvieras graduado, y bueno, como hay una gran necesidad de docentes, la gente se incorporaba. Y también se manejaba la tesis, caramba, esa persona estudia educación, es decir, que era como quizás la última carrera que escogía la gente, cuando yo diría que debería ser uno uno de los criterios de selección más importantes para la incorporación en el mundo universitario, porque resulta que la responsabilidad es de tal magnitud que debería ser una de las carreras de mayor exigencia. Ojo, y una de las carreras en donde por esos niveles de exigencia, por esos niveles de preparación que debes tener, por la responsabilidad que tienes, debería haber una respuesta
desde el punto de vista económico por la responsabilidad que tú tienes. Así como muchísima gente dice, voy a estudiar tal o cual ingeniería, voy a estudiar tal o cual cosa, porque esas son carreras que aparte de que sean interesantes, generan una gran rentabilidad. Yo creo que si hay una gran equivocación es que una de las especialidades a quienes nosotros debemos fortalecer muchísimo desde el proceso de selección, su desarrollo, su reivindicación y su estabilidad, es al área de la educación. Esa es una opinión particular. Celebrar entonces el Día del Maestro en Venezuela, caramba, es bastante difícil porque nosotros hemos visto cómo hay una masiva deserción de quienes trabajan en las aulas. Esas personas simplemente dijeron, bueno, no continúo, me olvido de la profesión, cosa bastante dolorosa porque, ojo, formar un maestro no es algo que un maestro se va y pongo otro, no, 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 no. El maestro se va atesorando una cantidad de elementos a lo largo de sus años y de su desempeño. Y los más afectados son quienes más lo necesitan. Resulta que quienes más necesitan formación para poder empezar a crear espacios de oportunidades, que son las personas más vulnerables, que es una gran mayoría, resulta que se quedan sin educación. Y es verdaderamente, yo diría que si hay algo, independientemente del signo de la administración de la sociedad venezolana desde el punto de vista político, el tema de educación es uno de los temas más importantes que hay, porque después que salgamos de esta pandemia y que empiece la reactivación del mundo, que yo sé que no va a ser una cosa de un día para otro, pero que los grandes centros de poder comprendan la vulnerabilidad, lo que se aprendió de esta situación, que la máquina del mundo vuelva nuevamente a activarse. Los países que tengan agendas de problemas como educación, salud, es decir, integración de espacio físico, esa agenda de situaciones que tienen sobre todo los países del mal llamado tercer mundo, ¿no? Va a ser muy cuesta arriba y para mí la única gran llave que puede abrir el mecanismo de ir solventando con seriedad y progresivamente parte de esos problemas y de esa agenda tan complicada que tenemos es sin lugar a dudas la educación. ¿Qué mensaje, ya como para ir finalizando, le deja a los docentes, colegas suyos? Bueno, mira, voy a empezar por mis colegas del Claret, que para mí son la expresión de muchos docentes, porque en el colegio tú ves que hay egresados del Pedagógico de Caracas, del Ciso Martínez, de colegios universitarios, de la Central, de la Simón Bolívar, es decir, la Católica. Tú tienes una amalgama de gente ahí formada en distintos sitios, que es la expresión de la educación superior en Venezuela con relación a la educación. Y les voy a decir algo. Pareciera que todo está en contra como para continuar en esta tarea que algunos dicen la educación es un apostolado. Sí, yo sé que es un apostolado. Todas las carreras deben ser un apostolado porque es la manera en que uno tiene que ser serio con la profesión que escogió. No, pero lo manejan en los términos de que, bueno, ustedes tienen que aguantar de todo. No, 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 un momentico. Es decir, la educación no es un martirologio, que quede claro. Es una de las profesiones más hermosas, más bellas y más dignas que un ser humano puede tener. El poder caminar por las calles, el poder ver el éxito de quien tú formaste desde pequeña edad, independientemente que no lo vuelvas a ver. El sentir el respeto de tus estudiantes en los pasillos de una universidad, de un colegio, de un escenario de vida, es para mí uno de los reconocimientos más hermosos que uno puede tener. Yo creo que esas son las verdaderas medallas que los educadores tienen de manera constante, porque han pasado por tus manos
quizás durante 25 o 30 años, miles de personas que de pronto tú los ayudaste a edificar algo que se llama proyecto de vida. Y ojo, a veces, y que no se vaya a tomar como algo un poco incómodo, los maestros llenamos también espacios emocionales, espacios espirituales para muchos de nuestros alumnos que de alguna manera, por circunstancias de orden familiar, la única gran referencia que tienen somos nosotros. Es su maestro. Exacto, son sus maestros. Y yo creo que esa es otra tarea que estamos teniendo. No me arrepiento y la compartiré las veces que sea. Como di una vez una vez el embajador de Colombia en Venezuela fue al colegio a dar una charla, les estoy hablando hace como 15, 16 años. Y recuerdo que estaba próximo el Día del Maestro, por cierto. Y él dijo algo que era sumamente importante, el embajador. Oye, no hay un verdadero maestro si ese maestro no inspira, inspira. Y a veces es tan definitoria nuestro accionar que tú inspiras en un alumno la carrera que él va a escoger. Porque de pronto él dice, yo quiero manejar a mayor profundidad lo que mi profesor me está explicando. De ahí salen ingenieros, de las biologías salen médicos, farmacéuticos, odontólogos, sociólogos, economistas, historiadores, en fin. Y Lo nuevos que nosotros, maestros. artistas, sale, bueno, ojalá salieran muchos maestros. Porque esa es otra también. Desde los hogares, como no hay respeto hacia el maestro desde el punto de vista social. Caramba, si un muchacho de pronto dice yo quiero ser maestro, oye, es como No, que, ¿cómo se te ocurre? hijo mío, por favor, pero ¿qué es eso? ¿Quién te metió esas ideas en la cabeza? ¿No? No, de verdad. Y hemos tenido alumnos que han sido, por cierto, han tomado la profesión y algunas áreas próximas y han sido y son excelentes profesionales, cosa que me satisface a mí muchísimo. Entonces, mira, de verdad que yo creo que el mensaje es, nosotros no podemos bajar la guardia. Estamos en una situación dificilísima, pero si nosotros estamos absolutamente claros de la responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales, y si creemos y tenemos convicción en lo que hacemos, nosotros tenemos que sacar lo mejor para continuar haciendo lo que sabemos hacer. Y una de las mejores maneras en que nosotros seamos dignificados y respetados es que la gente perciba que nuestra tarea no es una situación de ocasión, sino es una situación recurrente, porque ese fue el oficio que nosotros escogimos y de alguna manera nosotros creemos en esto y vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer, por lo que nos formamos de la mejor manera. Y nosotros tenemos un compromiso, pues, y yo no quiero utilizar, no hay una deuda, no. Hay un compromiso de respeto hacia ese niño y hacia ese adolescente que tenemos nosotros frente a nosotros. Bueno, si nosotros respetamos a nuestros muchachos, la mejor manera de generar ese respeto es siendo mejores maestros para ellos. Así es. Ese es mi Bueno, mensaje. muchísimas gracias, profesor, por toda su experiencia. 40 años no se resumen fácil. ¿No? Y poder compartir por acá un pedacito de todo eso que usted puede aportar a la sociedad fue muy grato. Muchísimas gracias por haber participado. De verdad que te agradezco. Hasta luego, Sharon. Gracias por la entrevista. Nos vemos.